propio ejército reconoce de que no estaba preparado para, digamos, controlar una protesta social, ¿no? Y hemos visto con sorpresa la cantidad de información a la que han tenido ustedes acceso. ¿Por qué no nos resume, digamos, las conclusiones de todo lo que hay en la información sobre este reporte? Se llama exactamente Informe Operativo de Acciones Militares, ¿no es cierto? Que se refiere a todo lo que se hizo en Ayacucho en diciembre, ¿no es verdad? sí, son los reportes elaborados el mismo 15 y 16 de diciembre, luego de las actividades de cada día, ¿no? Y lo que presentan estos documentos es que el propio ejército reconoce de que no estaba preparado para, digamos, controlar una protesta social, ¿no? Y eso básicamente es por dos motivos. Uno, porque no tienes equipos antimotines, a diferencia de un policía que, al menos de manera teórica, tiene un escudo, ¿no? Lacrimógenas y demás. El ejército reconoce de que ellos no tienen ese material y que, digamos, lo único que pueden usar son sus fusiles de guerra, ¿no? Eso por un lado, y el otro que ellos también reconocen cierta falta de, por ejemplo, de radios, de equipos de comunicación que les permitieran haber controlado mejor a sus soldados y que eviten usar las armas contra los manifestantes, ¿no? En cualquiera de estos dos casos hay una responsabilidad no solamente de quienes hayan disparado de manera, Claro. digamos, disparado al cuerpo, sino también hay una responsabilidad jerárquica de los rangos medios y altos del ejército y política de si no estaban preparados, si no tenían el equipo adecuado, si solamente tenían fusiles de guerra, ¿quién decide entonces mandarlos de todas maneras a las calles en Ayacucho, ¿no? Claro, ¿cómo puedes pretender un resultado distinto? Es decir, no tienen el equipo adecuado, solo tienen sus armas de guerra, no tienen comunicación, igual los lanzas a enfrentar a los manifestantes. O sea, es como que de lógica uno, ¿no es cierto? LQQD, lo que tenía que, ¿no? Claro, exacto. Y eso, y los propios jefes de patrulla advierten en estos reportes de que les falta equipos antimotines y de que si no los tienen, y ellos lo dicen de manera literal en los textos, ¿no? Estamos usando las armas en contra de la población, necesitamos equipos antimotines para asegurarnos al 100% que no vamos a dañar a la población, y el día 16 igual vuelven a salir con armamento de guerra, ¿no? Estos documentos más están confirmando de que efectivamente el ejército usó fusiles Galil, usó municiones de 5.56 milímetros, que son las mismas tipos y características que se encuentran en los cuerpos de los fallecidos, ¿no? Claro, de eso a estas alturas yo creo que nadie discute esa versión de que fueron muertos por los propios manifestantes, ya simplemente ha quedado descartado. Ahora, este informe, Ernesto, está en manos de la Fiscalía. Nosotros entendemos de que ya debe haber sido enviado también a la Fiscalía porque el ejército, desde que el caso estaba en Ayacucho, con la Fiscalía de Ayacucho, y después cuando pasó el equipo especial acá en Lima, el ejército se negaba a entregarlo. La Fiscalía tuvo que recurrir al Poder Judicial y el Poder Judicial les ha ordenado que entregue. Entonces, entendemos que ya lo deben haber enviado, pero ha sido una práctica reiterada de negar esta información también a los periodistas que usamos la ley de transparencia para poder acceder a estos documentos, que no son reservados, más allá de que sean reportes secretos o reservados en original, porque estamos hablando de presuntas violaciones de derechos humanos. Y en ese contexto, la ley nacional y la internacional te dicen, no aplica la reserva, ¿no? Porque tenemos que priorizar saber la verdad en estos casos. Claro, ahora, yo me imagino que hay una preocupación entre los miembros de las Fuerzas Armadas de que vuelva a ocurrir la historia, es decir, en la que ocurra que quienes van a cargar con la responsabilidad fueron los que estuvieron al final, el último, el eslabón de la cadena, ¿no es cierto?, los que apretaron el gatillo. Y sobre ellos, o sea, lo que se va a tratar es de identificar quiénes estaban donde murió gente y por lo tanto que ellos se hagan responsables de lo que sucedió. Y el resto se lavará las manos y no tendrá ninguna responsabilidad. Es lo que pretenden, ¿no? Y me imagino que claro, eso no solo le debe preocupar, le debe indignar a los militares, ¿no? Sí, justamente, incluso si tú lees estos reportes, se nota esa intención, ¿no? Decir, bueno, fueron cosas aisladas y eso nos fueron de las manos, ¿no? Pero como te decía al inicio, hay una responsabilidad jerárquica y política, porque se les envió sin estar preparados, sin estar con el equipamiento adecuado, como bien tú dices,
y quien debe responder a nivel jerárquico son los jefes inmediatos y los jefes del comando conjunto de ese momento, pero también a nivel político quien era ministro de Defensa en ese momento, que era ahora el primer ministro Alberto Tarola, ¿no? Hay una responsabilidad en ambos casos y que no debería solamente limitarse a el soldado en específico quien disparó en ese momento, que sí se tiene que identificar y tiene que asumir las consecuencias de sus acciones, por supuesto, pero todo responde a un sistema también, ¿no? Por supuesto que sí. Ernesto, te agradezco mucho. Me imagino que tienen más información que la irán soltando a poco, supongo, ¿o no? ¿Nos van a sorprender? Sí, de a pocos vamos a ir informándose al respecto, ¿no? Sí, ya me la olía. Está bien, es legítimo que nos tengan enganchados. Muchas gracias, Ernesto, y felicitaciones realmente por la investigación. Muchas gracias.